Vamos a hablar de la exploración de la rodilla y bueno, hemos querido dar esta charla de patología general y tenemos 20 minutos, con lo cual voy a intentar ser lo más breve posible e intentar dar lo máximo. Pero bueno, a los 20 minutos cortaremos y a ver a dónde llegamos. Voy a aprovechar un minuto para agradecer a Silvia Martínez esta charla porque gran parte de su trabajo, del trabajo que veréis es suyo y la verdad que son unas imágenes muy significativas. Vamos a hablar un poco de la exploración de la rodilla. La rodilla nos permite abordar en los 360 grados la exploración ecográfica, como veis aquí en un estudio panorámico, y aunque sea un curso básico, me gustaría recordar es un curso avanzado, perdón, me gustaría recordar 4 consejos o 4 trucos que nos permiten mejorar la exploración. En primer lugar, intentar buscar la disposición paralela de las estructuras, colocando el transductor y lo más paralelo a estas estructuras, por ejemplo en la parte anterior, haciendo una ligera flexión de la rodilla. En segundo lugar, siempre intentar buscar las posiciones de mayor tensión de las estructuras. En la parte del ligamento colateral-lateral, pues usar la posición de 4 y un poco de estrés en varo para aumentar la tensión del ligamento y verlo mejor con el patrón fibrilar. Luego, buscar ventanas ecográficas a nivel de la tróclea, en la que no podemos visualizarlo ecográficamente debido a la interposición de la rótula. Pues haciendo una flexión máxima, vemos como la tróclea femoral sí que se nos hace visible por debajo del tendón cuadricipital. Y por último, la rodilla es una articulación de carga. ¿Y por qué no vamos a hacer una exploración ecográfica en carga? Aquí lo que vemos es una extrusión meniscal que solo ponemos de manifiesto cuando el paciente hace un apoyo monopodal y una flexión. Este es un poco el resumen de las recomendaciones o el consenso que hay para qué está indicada la ecografía. Pues la ecografía la podemos usar en la rodilla para valorar la patología tendinosa, ligamentosa, bursal, lesiones nerviosas y derrame articular. Sin embargo, no está indicada para la valoración del complejo posterolateral, roturas meniscales o patología osteoarticular. En esta charla lo que vamos a ver, si nos da tiempo, es la valoración ecográfica del derrame articular, la valoración de los quistes y bursas, la valoración de la patología tendinosa y la valoración de las lesiones ligamentosas. Vamos a empezar con los derrames, quistes y bursas. Este es un pequeño repaso de la anatomía articular y de las quistes o recesos articulares. A nivel anterior tenemos el receso suprarrotuliano, el más conocido, donde siempre vamos a buscar el líquido. Los recesos pararrotulianos, que son menos explorados, el medial y el lateral. Y los recesos infrarrotulianos, que son el suprajofa y el infrajofa, como veis en esta imagen. Recordar que hay una bursa, que es la bursa subcuadricipital, que hasta en un 87% de los casos tiene conexión con el receso suprarrotuliano. A nivel coronal, lo que tenemos son recesos parameniscales superior e inferior, tanto en el lado lateral como en el lado medial. Serían estas imágenes hipoecoicas, por encima y por debajo del menisco, en contacto con el cóndilo y la meseta tibial, en donde podemos encontrar también derrame. A nivel de receso posterior tenemos el receso femoral o subgastronemio, el receso subpopliteo del ligamento cruzado posterior y el receso supratibial posterior. Y ahora vamos a ver cómo se distribuye el líquido articular en la rodilla. En extensión, ecográficamente vamos a localizar vamos a poder detectar líquido de hasta 4 mililitros en el receso pararrotuliano lateral. Es decir, es el receso en el que vamos a ver un derrame con más sensibilidad. Después va a ser el pararrotuliano medial. Y cuando tengamos volúmenes de 8 mililitros seremos capaces de detectar este líquido en el receso suprarrotuliano. Y por encima de 8 milímetros es cuando clínicamente tenemos una fiabilidad para el diagnóstico del derrame. Pero si hacemos la flexión de la rodilla, este líquido pasa de los recesos pararrotulianos al receso suprarrotuliano. Por lo tanto, aumenta la sensibilidad de detección del derrame en el receso suprarrotuliano. Y además, si hacemos una compresión lateral y posicionamos nuestra sonda en el receso pararrotuliano lateral, podremos detectar volúmenes de derrame de hasta 1 mililitro, con lo cual sería igual de sensible la resonancia a la ecografía con estas maniobras. Lo que nosotros proponemos es un protocolo de detección del derrame, que es primero hacer una valoración en el receso pararrotuliano lateral en eje largo,
Y si no viéramos a ese nivel derrame, podríamos buscarlo en flexión de 30 grados en el receso suprarrotuliano en eje largo. Respecto al derrame, vamos a valorar la ecogenicidad, el volumen, la presencia de septos y diferenciar entre derrame y sinovitis haciendo compresión con la sonda. Si colapsa es un derrame, si hay un tejido interpuesto es una sinovitis, y nos va a facilitar el estudio Doppler también para valorar la vascularización de este contenido. El hemartros lo vamos a ver de esta manera, con el contenido hiperecogénico, y el lipohemartros vamos a ver niveles. Típicamente los tres niveles descritos son una parte hiperecogénica con interfase nítida, que sería el componente hemático, una parte más hipoecoica y por encima una parte de ecogenicidad intermedia, que sería el sobrenadante graso. Pero en minutos tras un traumatismo solo veremos dos niveles de derrame, el nivel graso y el nivel de sangre hipoecoico. Y si la rodilla se queda en reposo y transcurren aproximadamente 30 minutos, ya veríamos estos tres niveles que hemos señalado. Cuando detectemos un derrame con sospecha de hemartros y lipohemartros, pues siempre es obligatorio hacer una radiografía para descartar fractura. La sinovitis, lo que vamos a ver es un derrame, pero con un contenido hiperecogénico que no se comprime, con las maniobras de compresión no colapsa el receso. Y a nivel de artritis séptica podemos ver también estas imágenes hiperecoicas que señalan un proceso más cronificado, pero realmente no podemos diferenciar ecográficamente un derrame séptico de uno aséptico. Por lo tanto, en estos casos y cuando la clínica lo justifica, pues haremos una punción, aspiración y cultivo del contenido. Ahora vamos a hablar de los quistes sinoviales. Los quistes sinoviales son expansiones que desde la articulación comunican o intentan comunicar con el exterior. La etiología es variada, la fisiopatología pues tiene un mecanismo valvular unidireccional en el que hay una salida de líquido pero no puede volver a entrar. Y la clínica es variable, pueden no dar ningún síntoma, dar un síntoma de bultoma doloroso o incluso romperse y generar una pseudotromboflebitis. Y según la localización, pues vamos a clasificarlos en los quistes que salen entre el gemelo interno y el semimembranoso, el quiste Baker, los quistes de la articulación tibioperonea, los quistes parameniscales y los quistes de ligamento cruzado posterior. Veremos algunos ejemplos. El quiste de Baker, el más famoso, es un quiste que se define por una comunicación de la articulación con el exterior y con un trayecto entre el gemelo medial y el semimembranoso. Tiene tres partes: la parte de la base, la parte del cuerpo y el cuello, que es la comunicación y donde se encuentra el mecanismo valvular. Este mecanismo hace que en flexión haya un vaciado parcial del quiste y en extensión se produzca el llenado. El contenido o algunas variaciones de esta imagen de contenido hipoecoico entre el gastrocnemio y el semimembranoso, pues es un contenido variable en el que podemos ver engrosamiento sinovial, cuerpos libres o imágenes hipoecogénicas que traducirían un hematoma. La extensión anómala sería una extensión que ya es distal al gastrocnemio y se coloca entre el gastrocnemio medial y el sóleo, o proximal a nivel de la metáfisis femoral. El tratamiento. Primero, lo que yo explico siempre a los pacientes es que esto es el humo y tenemos que buscar el fuego. O sea, siempre hay que buscar una patología intraarticular. Y lo que vamos a hacer con el quiste propiamente es no hacer nada, abstenernos, hacer un intervencionismo coguiado, bien de forma de infiltración intraarticular o infiltración en el quiste, aspirar también, o si no, la cirugía. Aquí vemos una infiltración intraquística y tenemos que definir si son simples o complejos. Vamos a definir un quiste complejo si hay septos y un engrosamiento de las paredes. ¿Y la evidencia qué nos dice? Pues que la infiltración intraquiste es más efectiva, tiene mejor función y hay menor volumen residual del quiste tras infiltrarlo. También el tratamiento de referencia publicado por Duncan en 2020 habla de que el tratamiento del quiste sintomático es la aspiración, la infiltración intraquiste y la fenestración ecoguiada de esas paredes para provocar sangrado e intentar facilitar el colapso. Y en quistes complejos
que son, como repito, septos y engrosamiento sinovial y datos de artrosis avanzada, hay altas tasas de recurrencia y no estaría justificado el tratamiento aislado del quiste. Respecto a la cirugía, podemos hacer la resección abierta o una cirugía artroscópica que nos permita hacer tratamiento de las lesiones articulares, hacer la apertura del pliegue sinovial, o bien hacer un desbridamiento intraquístico o también hacer una cierre del cuello. Todas estas opciones son posibles con la cirugía artroscópica. Y la evidencia que nos cuenta, pues que la cirugía abierta, hasta un tercio de los pacientes que operamos solo el quiste no mejora y un 50% de ellos vuelve a tener el quiste. Por lo tanto, el tratamiento artroscópico de las lesiones intraarticulares es suficiente si hay lesiones meniscales, pero si ya la artropatía es avanzada, persiste el quiste sinovial hasta en 2/3 de los casos. El tratamiento artroscópico con cierre del cuello, con una sutura de la comunicación, tiene éxito en un 84%, pero sin embargo, el tratamiento más efectivo es tratar artroscópicamente las lesiones intraarticulares y realizar una apertura de este pliegue posteromedial sinovial, que si no hay resección de las paredes tenemos una tasa de éxito, es decir, no recurrencia del quiste en el 94,7% de los casos, y ya si a través de esa apertura que hemos realizado hacemos un desbridamiento de las paredes, tendríamos un éxito muy bueno de 98,2%. Pero, ¿cuál es mi indicación actualmente para tratar un quiste de Baker? Pues primero, hacer una cirugía que tratando las lesiones articulares y solo abordar el quiste si son pacientes activos y tiene clara sintomatología de molestias en la región posterior por el bulto, ¿vale? Complicaciones. La rotura es la complicación más frecuente. Lo que vamos a ver es una imagen hipoecoica entre el gastrocnemio y el plano subcutáneo. Como digo, la clínica pues es un dolor muy agudo de tumefacción posterior, la típica pseudotromboflebitis. La ecografía nos permite confirmar esta sospecha y el tratamiento, pues un vaciado percutáneo ecoguiado. Aquí vemos extensión ya entre el plano gastrocnemio y el quiste y el plano subcutáneo. Y ahora vamos a hablar de los quistes sinoviales. Los quistes sinoviales de la articulación tibioperonea proximal, que pueden ser extra o intraneurales. La etiología es variable, los factores que pueden estar implicados son microtraumatismos repetidos, lesiones de tobillo y como complicaciones, pues las complicaciones neurológicas por la proximidad nervio peroneo. Estas son unas imágenes preciosas de Silvia con unos esquemas que ha diseñado en el que vemos cuando hay una extensión de un ganglión extraneural, la extensión es más distal y por tanto se va a comprimir selectivamente el nervio peroneo profundo. Sin embargo, cuando el origen es de la articulación tibioperoneo proximal y hay una extensión intraneural, la afectación es más proximal y por tanto afectaría al componente del nervio peroneo común con déficit motor y sensitivo. La ecografía, como veis, lo que nos tendríamos que definir es, por un lado, en los gangliones extraneurales, un contenido hipoicoico conectado con la articulación tibioperonea proximal y en contacto directo con el nervio peroneo, como veis aquí. Y en los gangliones intraneurales definiremos un patrón fascicular a nivel proximal y en continuidad con este contenido hipoicoico intraneural. Los quistes de ligamento cruzado posterior se pueden ver, se localizan a nivel de la escotadura femoral y es un ganglión intraarticular extrasinovial. Realmente no tienen mucha trascendencia. La clínica puede llegar a ser una masa palpable con una limitación variable de la movilidad. Ahora las bursas. Las bursas, pasamos de tercio, vamos a hablar de estos espacios virtuales que se localizan en los planos de deslizamiento entre dos estructuras para disminuir la fricción del movimiento. No son visibles ecográficamente cuando están colapsadas, es decir, en situaciones normales, pero si hay patología sí que veremos ya la bursa con contenido. La causa, como de nuevo, pues es variable. Y como recordamos en los recesos articulares, algunas presentan comunicación articular. Por lo tanto, en presencia de derrame articular, lo que ya no hablaremos será no de una bursa, sino de un receso articular comunicado con la bursa, ¿vale? Sobre todo en la bursa subcuadricipital. Es la forma de diferenciar lo que es un quiste de una bursa. Si hay derrame en la articulación y el quiste está con contenido está hinchado, podemos hablar de un receso articular.
Breve repaso de las bursas, hay muchas y hay una variación importante, pero a nivel anterior tendríamos la suprarrotuliana o subcuadricipital, la prerrotuliana, que es pues la que veremos más adelante, más frecuente, la infrarrotuliana a nivel superficial y a nivel profundo. Javier, ¿cómo vamos de tiempo? Más o menos nos quedan unos 10 minutos. Me dices. Perfecto. Repetir de nuevo esa conexión muy frecuente entre la bursa subcuadricipital y el receso suprarrotuliano. A nivel medial tenemos la famosa bursa anserina y también la del ligamento colateral medial. Y a nivel lateral, pues la bursa del ligamento colateral. Perdón, eso es, a nivel lateral la bursa iliotibial y también la del colateral lateral y el bíceps femoral. Y a nivel posterior, pues la bursa del semimembranoso gastrocnemio medial que ya hemos visto y la bursa del semimembranoso ligamento cruzado medial, ligamento colateral medial. Los hallazgos ecográficos en la bursitis prerrotuliana. Lo que vamos a ver es una localización subcutánea de un contenido hipocoico que se colapsa con una estructura ecotrama variable y en la que podemos ver hipertrofias sinoviales. Cuando vemos este contenido hiperecoico, sospechamos una bursa hemática y tenemos que descartar una fractura de rótula. Si os fijáis, haciendo un estudio de la cortical, vemos aquí una solución de continuidad que podemos confirmar con un estudio radiológico. Y, ojo, y no confundirnos con estos bordes redondeados sin una bursa hemática por encima y una función completa de la extensión de la rodilla. Esto es una rótula bipartita. A nivel de la bursitis infrarrotuliana, son bursitis que nos tienen que poner la alarma en mirar más arriba y descartar unas tendinopatías del tendón rotuliano, ¿vale? Son muy frecuentes, se asocian a este proceso y también se asocia a traumatismos de repetición a este nivel, ¿vale? Como veis aquí, un engrosamiento, pérdida del patrón fibrilar y un aumento de la señal Doppler sugestiva de una tendinopatía insertiva rotuliana. La bursitis anserina o la famosa pata de ganso, también de etiología variable, es un trigger point, es un punto muy frecuente de dolor en el síndrome miofascial. Por lo tanto, la ecografía lo que nos va a permitir es identificar a aquellas personas con dolor en la zona medial de la bursa anserina con líquido que además tiene una bursitis. No solo es un punto doloroso que es un síndrome miofascial, sino que también puede haber procesos de bursitis a ese nivel. Son colecciones líquidas, se forman con la presión, lo que nos permite descartar la presencia de un ganglión o quistes, y no suele haber alteración tendinosa asociada a esta bursa. Así como el tendón rotuliano sí, aquí no solemos ver alteración tendinosa. Por debajo vemos el ligamento colateral medial y en eje corto atravesando veremos los tendones de la pata de ganso. Aquí vemos por debajo de este nivel un contenido hipocoico, por encima de la pata de ganso, que sería, por debajo de la pata de ganso, que sería la bursa. Y también podemos ver aumento de la señal Doppler a este nivel. Este estudio lo traigo de Lee, en el que hace un estudio anatómico de la variabilidad de la bursa y también de la relación con las estructuras vasculonerviosas, especialmente el nervio safeno y el nervio infrarrotuliano. Y muy interesante porque a la hora de hacer intervencionismo, el punto que tenemos que buscar para infiltrar estas bursas es la parte más anterior e inferior, que es la zona en la que hay menos estructuras vasculonerviosas cruzando por encima de la bursa, porque es la zona más segura. El ligamento colateral medial es un estabilizador en valgo y de rotaciones, tiene tres componentes, un componente superficial profundo y un componente posterior oblicuo, y tiene una anatomía variable en estas bursas. Como veis, recordamos aquí, tenemos los recesos articulares suprameniscal e inframeniscal, y la bursa se encontraría en un plano entre el componente profundo del ligamento femoromeniscal, ¿de acuerdo? Y el ligamento más superficial, el componente más superficial del ligamento colateral medial. Esta distribución de la bursa es muy variable, puede haber una comunicación completa entre estos dos componentes, una bursa solo selectiva del componente inferior
dos bursas separadas del superior e inferior. Y por último, también puede haber una bursa solo en la parte más superior. Los hallazgos ecográficos, pues lo que vamos a ver, lo mismo de siempre. Un contenido hipoecoico entre el plano articular, del menisco, y el componente más superficial. La cintilla del corredor, el síndrome de fricción del tracto iliotibial, pues es un roce crónico de la banda iliotibial con el cóndilo femoral, más frecuente en corredores con ciertos factores biomecánicos correspondientes. Aquí sí que vamos a ver un engrosamiento frecuente de la cintilla por encima del cóndilo femoral. Vamos a ver bursitis, lesiones, imágenes hipoecoicas que traducen esa fricción. Y también podemos ver aumento de la señal Doppler. El quiste de Baker. Otra vez con esto ya no voy a insistir, ¿vale? Pero sí el concepto de que si el quiste de Baker lo tenemos que definir cuando objetivamos esa conexión de la articulación con una imagen hipoecoica entre el gastrocnemio medial y el semimembranoso. Si solo vemos una imagen hipoecoica y no hay una conexión, podríamos estar hablando de una bursa gastrocnemio semimembranoso, pero bueno, es un concepto más académico que a nivel clínico. Otra bursa posterior es la tenosynovitis del semimembranoso. Esta es una causa de dolor tras una prótesis de rodilla, y lo que veríamos es, pues, a nivel del tendón del semimembranoso, un contenido hipocoico circundante. Pasamos y cambiamos de nuevo de tercio, patología tendinosa, y aquí lo que vamos a hablar es, he hecho esta diapositiva porque es la que resume todos los hallazgos que vamos a ver en un tendón enfermo, y ya lo habéis visto durante todo el congreso. Patrón fibrilar, anisotropía y un paratendón de menos de 1 milímetro es un tendón sano. Cuando está enfermo, las respuestas que produce el tendón son una pérdida de patrón fibrilar, áreas hipoecoicas focales, una hipervascularización, roturas parciales intratendinosas en las que tenemos imágenes hipoecoicas que no cambian con la anisotropía, calcificaciones o bursitis asociadas. Patrón normal, fibrilar, con anisotropía y un paratendón de menos de 1 milímetro. Patrón alterado, lo veremos ahora. El tendón cuadricipital. El tendón cuadricipital tiene 4 componentes, y lo que vamos a ver de nuevo es estructura trilaminar, un patrón fibrilar y sin anisotropía. Aquí vemos a nivel de inserción en la rótula una imagen triangular hipoecoica en el eje corto, que es la que nos ayuda a valorar la afectación, el porcentaje de afectación respecto al área total. Vemos cómo se correlaciona con esta imagen, una imagen hipoecoica, muy típico de estos ejercicios ahora de CrossFit, y más datos que apuntan a esa tendinopatía: aumento de la señal Doppler, roturas parciales intratendinosas, calcificaciones, bursas asociadas. Como veis aquí, a nivel distal en el rotuliano, pues vamos a ver lo que hemos hablado de esa bursitis, ese engrosamiento. A nivel cuadricipital, de nuevo, esta imagen triangular hipoecoica, y la tendinopatía del tendón distal del bíceps, que lo que vamos a buscar es un engrosamiento selectivo en la inserción en el peroné de ese tendón, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, un engrosamiento focal con área hipoecoica, aumento de señal Doppler. El diagnóstico gráfico de una rotura tendinosa, lo que vamos a ver es un derrame articular hemático, avulsiones corticales, una pérdida focal del patrón fibrilar y una separación de los componentes en las maniobras dinámicas. Hay que valorar de forma importante la localización de la rotura, la calidad del tendón, el espesor si es completo o incompleto y el contacto de los cabos. Y todo esto nos lo da la ecografía, nos da mucha información. Esto es una rotura parcial en la que demostramos que hay una continuidad del componente más superficial y observamos como en la radiografía pues, hay una perfecta correlación de estos hallazgos. Respecto a la rotura del tendón cuadricipital, aquí vemos cómo hay una rotura de las capas más superficiales, que es lo más frecuente,
una afectación del paratenon, y el hematoma cutáneo es más variable en función de esa afectación del paratenon. Si no hay una rotura del paratenon, el hematoma quedaría contenido dentro del tendón y no veríamos un hematoma. Hay que ver qué capa está afectada y el grado de rotura del tendón. Y bueno, aquí veis algún ejemplo más de una rotura del tendón cuadricipital, en la que vemos una solución de continuidad y en el estudio dinámico haría una separación de los cabos. Más imágenes ahora del tendón cuadricipital, y como en flexión pues se pone manifiesto que hay una conexión de la articulación con el plano más subcutáneo. Pasamos a la patología ligamentosa. La patología ligamentosa, el ligamento colateral medial, hay un mecanismo de estrés en valgo. La clínica es dolor en la región medial y la zona más afectada pues, es el fascículo superficial. Como vemos aquí, hay un aumento de la señal Doppler, un engrosamiento hipoecoico del componente ligamentoso y el derrame es variable. Cuando el grosor es mayor de 6 milímetros en la inserción femoral o mayor de 3,6 milímetros en la inserción tibial, pues hablaríamos de una afectación ligamentosa. De nuevo, criterios ecográficos: engrosamiento hipoecoico, pérdida del patrón fibrilar, derrame variable. Ahí veis un ejemplo. Y la ecografía nos permite establecer de forma objetiva esa laxitud o ese aumento del desplazamiento en valgo del espacio articular. Y aquí veis cómo se gradúa el grado de inestabilidad de forma ecográfica. Lesiones de ligamento colateral medial. La lesión de Pellegrini-Estieda, lo que vemos es una calcificación una imagen hiperecoica en inserción femoral del ligamento colateral medial, y estos son pues, en esguinces de repetición. El colateral lateral lo paso rápido, pero vamos, los criterios ecográficos son los mismos siempre en todas las estructuras, ¿vale? Siempre que veamos una sospecha de patología a nivel colateral lateral, recomendado hacer el estudio de resonancia. Y aquí pues otro detalle, la fractura de Segon, que está muy asociada a lesiones del complejo del pivote central, y que cuando veamos en este componente a nivel de la tibia una avulsión cortical, pues tendremos que descartar la presencia de lesiones intraarticulares. Y por último, el hueco uboblíteo, la patología neurovascular. Lo que nos permite la ecografía es la prueba de elección en el estudio vascular y nervioso, y en la rodilla no podría ser menos. Rápidamente recordar, pues lo que tenemos es el nervio, la vena aquí que no colapsa y la arteria por debajo, una trombosis, ¿vale? Aneurismas de la arteria poplitea, más frecuente en varones, suelen ser aneurismas periféricos, y se diagnostica pues, por esta imagen del yin y yang, que es un flujo turbulento debido al aneurisma. Y por último, estudio de masas en el hueco popliteo. Cuando definimos una masa en continuidad con un nervio con respecto de los fascículos en el trayecto del nervio, pues podremos sospechar un esvanoma. Y aquí tenéis las imágenes intraoperatorias de esta lesión que operó el doctor de la Fuente, y que con técnicas microquirúrgicas pudimos resecar el esvanoma sin déficit. Como conclusiones de esta charla de la patología de la rodilla, pues la patología de rodilla en la ecografía es una prueba complementaria en la patología intraarticular, ¿vale? En la que la resonancia sería la prueba de elección. Pero sin embargo es la técnica de elección para valorar el derrame articular, los quistes y las bursas. También es la técnica de elección en lesiones ligamentosas, tendinosas y vasculonerviosas. Hay que adaptar la posición a la estructura que queremos explorar, y es un poco lo que nos insistió el doctor Fuente en su charla de hombro. No hay que quedarse en las posiciones estáticas, sino que mover al paciente, decirle en qué posición le duele, hacer maniobras en carga, que es una articulación en carga, ¿vale? Todo eso nos va a dar información, y la ecografía es una prueba dinámica, y hay que mover al paciente, mover nosotros y también mover el ecógrafo. Hay que hacer un estudio contralateral para confirmar los hallazgos, y siempre que veamos una de Martros, sospechar patología traumática, hacer radiografías. Muchas gracias.